La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Empezó la cocoa. Con esa frase en X, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, comunicó que quedó instalada un espacio de coordinación y trabajo entre las bancadas de los partidos que forman la coalición republicana. Se mueve, agregó. La iniciativa, que se venía negociando desde hace varias semanas, apuntaba a ordenar el trabajo legislativo en un escenario en el que ninguna fuerza opositora tiene mayoría en el Parlamento, como recordaban nuestros colegas de Montevideo Portal. El ámbito será una mesa de encuentro permanente, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Los primeros diálogos fueron llevados adelante por el nacionalista Javier García, los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, y el diputado independiente Gerardo Sotelo. A poco de que se diera a conocer este paso, un grupo de colorados no coalicionistas emitieron un comunicado titulado "No a la cocoa", y en una declaración de 4 puntos señalan que denominar traslado de coordinación a lo que es una construcción suprapartidaria supone avanzar hacia la disolución de nuestra colectividad, abriendo la puerta a un proceso de sometimiento o fusión que rechazamos de plano. ¿Qué es lo que implica justamente este rechazo de parte de estos colorados que buscan no coaligarse con otros partidos? ¿Y cuál sería la suerte del Partido Colorado en soledad? ¿Qué es lo que plantean? Vamos a conversar esta mañana con Flavio Jardinegui, justamente uno de los colorados no coalicionistas. Francisco Morales, Otra Mañana. Flavio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Gracias a ti por esta oportunidad de comunicación. Habíamos conversado ya telefónicamente hace un tiempo, pero esta novedad que surgió en los últimos días, que además los propios dirigentes del Partido Colorado plantean llevarlo también a la coordinación ya de partidos y no solamente legislativa, era una buena oportunidad para retomar la charla contigo. En primer lugar, ¿qué son los colorados no coalicionistas? ¿Cuántos son y cómo se identifican? A ver, los colorados no coalicionistas en verdad somos colorados. Somos miembros activos del Partido Colorado y defensores de la identidad colorada, la autonomía estructural colorada, la autonomía electoral colorada. Porque en definitiva eso, además de tener un gran componente en cuanto a los principios, a las ideas, a los programas, a los perfiles, además de tener un gran componente que nos coaliga en cuanto a todo eso, tiene a su vez un componente muy importante en lo que es la defensa del sistema de partidos políticos. Y no en abstracto, la defensa del sistema de partidos políticos que hemos construido los uruguayos. Desde el 1830 en adelante, y sobre todo el Uruguay moderno, que nos ha permitido que los partidos políticos en Uruguay no sean accidentes electorales que por conveniencias coyunturales dan golpes de timón y generan alianzas débiles que luego generan gobiernos débiles y que no tienen la estabilidad de las ideas y de los principios y que progresivamente comienzan a inclinarse hacia partidos de intereses y no partidos de principios. El sistema político uruguayo está forjado en la criba de ese convencimiento de que los partidos tienen que ofrecerle a los ciudadanos una forma de participación, pero también cierto grado de estabilidad en los marcos conceptuales. Todo esto que está sucediendo ahora es la precipitación de un proceso de adelgazamiento en los principios, de atenuaciones en las identidades, para ir devastando las aristas que nos diferencian, las aristas que nos identifican, para conformar un bloque que calce al costadito de otro bloque, coyunturalmente mayor o menor. Ese proceso no comenzó ahora, comenzó ya hace por lo menos un par de décadas, mínimamente. Y los colorados lo señalamos desde un principio, desde un inicio. La primera precipitación fue la concertación republicana para las cuestiones departamentales acá en Montevideo.
y ya escribíamos y señalábamos que se iba en un proceso acelerado hacia la fusión de los partidos tradicionales, que ese era el proyecto de los padres de la criatura. Por supuesto que se negaba, se ninguneaba esa situación, que luego comenzó a emerger. Porque la verdad siempre emerge. ¿Y qué era lo que emergía? Y era claro, o sea, cómo se podía sostener ese proceso de colaboración, coparticipación, generación de un nuevo partido, con los desastres electorales que había tenido. Y sobre todo con el desastre electoral que había significado para el Partido Colorado. Recordémosle a la audiencia, primera situación de concertación republicana en el 2015, Partido Colorado, que venía de votar 25 o 27%, pasa a votar, no me acuerdo si 1%, la cuestión que es 0 edil. La colectividad colorada, 0 edil 2015. En la siguiente instancia, pasamos a tener 4 ediles, bien lejos de los 8, de los 7 que veníamos teniendo. Y se vuelve a insistir. Y ahora estamos de vuelta con otro desastre electoral. Un solo edil. Un solo edil, que además se extendió esa experiencia a Canelones, a Salto, como si hubiese tenido antecedentes positivos. La persistencia no era una cuestión de beneficio electoral, era el sostener un rumbo de conformación de una identidad coalicionista que sea superadora de los partidos políticos que la integran. Vamos a ir por parte, abrimos muchas ramas ya en la primera parte y me parece que es muy interesante, porque hay una mirada nacional y una mirada departamental sobre el asunto. Primero, para terminar de identificarte a ti, hoy en qué sector del Partido Colorado te ubicás, digamos. ¿Tenés alguna pertenencia a alguna de las corrientes que hoy están, a Unir para Crecer o a Vamos Uruguay? ¿Allí dónde te ubicamos? Yo hoy formalmente estoy en la lista 25 de Andrés Ojeda. Ok, bien, perfecto, para tenerlo en claro. Desde el año 99, por lo pronto, hay alianzas, o antes incluso en el gobierno de Sanguinetti también, hubo alianzas entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para darle gobernabilidad al gobierno, digamos. En la instancia tal vez del año 99, con Valle como presidente, tal vez esa fue cuando quedó más expuesto que había justamente una confluencia entre blancos y colorados para que se generara gobierno, Valle fuera electo presidente y hubiese una coalición en el gobierno. De ese sistema, de esa forma, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Ese fue el germen de lo que vino después? A ver, porque es una cosa bien distinta a lo que pasó después. Digo, para ir escalando, ¿no? Cuando un partido político llega al gobierno y no tiene mayorías para gobernar, cosa que ha sucedido de la reapertura democrática a gobiernos blancos o colorados siempre, usted necesita necesariamente asegurar una mayoría en el Parlamento para alcanzar las leyes madre. O sea, básicamente el presupuesto, la rendición de cuentas, y si usted tiene alguna estructura de dirección que requiere mayoría parlamentaria, también tiene que acordar esas mayorías. Esas mayorías pueden ser circunstanciales en el Parlamento o puede generar una alianza más fortalecida otorgando cargos en los ministerios, directores, etcétera. Esas herramientas de gobernanza son legítimas y son necesarias. A ver, el que tiene la responsabilidad de gobernar accede con un programa y luego tiene que hacer las concesiones necesarias si usted no tiene la mayoría, porque además en el Uruguay vivimos todos y usted tiene que gobernar necesariamente para todos y tiene que ser abierto. O sea que eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es tener un proceso de identificación con esas necesidades de gobernanza a lo que tiene que ver con la vida de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen tareas, cometidos sustantivos bien distintos a los de gobernar. El partido político tiene que preparar el futuro, tiene que, en función de su conjunto de principios, su conjunto de ideas,
que tiene que ser lo más estable posible, debe de construir los futuros programas, debe formar a sus cuadros políticos, debe de darle al ciudadano un camino de participación accesible. Porque en definitiva la democracia y la democracia de partidos le dice al ciudadano, mire, no use la piedra, mire, no utilice un levantamiento armado, integre partidos políticos, incorpore allí sus ideas. Y esos partidos políticos a su vez tienen que, en ese camino de participación, tienen que ser accesibles y democráticos. No puede ser un partido político una carrera de vallas tan inaccesible que el ciudadano común se sienta alejado. Bien, todo ese tipo de cosas son las tareas sustantivas de los partidos políticos. Lo que ha sucedido, y hablo principalmente por el Partido Colorado, es que las cuestiones legislativas y las cuestiones gubernativas han absorbido absolutamente al partido político. Y es más, el Partido Colorado, segunda mitad del siglo XX, ni que hablar en este siglo XXI, ha desmontado, desarticulado ese camino de participación accesible para la ciudadanía que fue el que generó José Valle Ordóñez. Y ustedes dirán o podrán pensar, pero qué lejos que se va Flavio Arguindegui, pero en verdad esto hace a la base misma del sistema de partidos para que la ciudadanía, el ciudadano común, diga, no, la política es de los políticos, ¿qué puedo hacer yo dentro de un partido político? Si usted tiene una estructura de participación con cometidos sustantivos que marcan agenda y que efectivamente preparan el futuro, entonces el ciudadano forma parte del sistema democrático y de partidos. Ahora, si usted todo eso lo desmonta y a su vez también en función de las necesidades coyunturales de sus legisladores o de sus cuadros de gobierno, si está en ejecutivo, todo lo otro lo desconoce, bueno, pues entonces el partido político pasa a ser algo muy reducido, muy chiquito, y eso es lo que le ha pasado al Partido Colorado. Una vez que nos dimos el porrazo electoral del año 2004 por la crisis económica, lo que nos había pasado es que previamente se había desmontado absolutamente el camino de participación que el vallismo le ofrecía a la ciudadanía. Y de ahí en adelante, las primeras líneas del Partido Colorado han sido obsesivas en intentar saltar el gran agujero a la participación ciudadana que tiene hoy el Partido Colorado y que todavía lo sustenta, en función de alianzas electorales para acceder a cuadros o a cargos de gobierno de responsabilidad política con fuerza electoral ajena. Nosotros todo eso lo rechazamos y esto que se está planteando acá con la COCOA y por sobre todas las cosas con llevar la coordinación a los partidos, forma parte de ese proceso que nosotros rechazamos. ¿Pero por qué dice ajena? Que la fuerza electoral ajena. ¿Y por qué? Cuando en realidad con una coalición son todos socios en una misma fuerza. Porque usted lo que está haciendo es treparse, colocándose a la mochila de votos del otro partido. Pero ¿por qué es así si en realidad, si el Partido Nacional solo tampoco lo lograría? ¿Por qué tiene esa visión lo que pasa que usted, de que el Partido Colorado va a caballo del Partido Nacional? El Partido Colorado va a caballo del Partido Nacional porque en definitiva hoy no tiene fuerza electoral propia. Y entonces pretende, y a mi criterio de forma equivocada, generar ese atajo. Bien, a ver, si usted tiene pocos votos en lo departamental y hace un acuerdo con el partido del intendente, ¿a usted le parece que el electorado va a decir, no, ahora que los colorados se juntaron con el intendente voy a votar a los colorados? No pasa eso. Lo vimos en Rocha. Piris, que cometió la falta grave de ser candidato adentro del Partido Nacional, no llegó ni a edil. Porque acá hay como un atajo cognitivo de decir, como nos juntamos, este total electoral es nuestro. No. La gente elige. ¿Me explico? Entonces el Partido Colorado, y esa es mi mayor responsabilidad en el día de hoy, porque yo soy convencional, soy miembro de base de nuestro Partido Colorado, el Partido Colorado tiene que reconstruirse, tiene que volver a ofrecerle a la ciudadanía canales de participación, canales de incorporación de ideas, canales para leer la realidad de hoy y proyectar hacia un futuro. Todo eso es ajeno a decir
nos juntamos en un cuadro electoral más grande y la sumatoria de todo eso pasa a ser nuestra. ¿Por qué no funciona así? Insisto con la pregunta. Usted plantea que hay allí una fuerza política ajena, o sea, una asociación que se da donde el Partido Colorado va a caballo del Partido Nacional. Porque si no, el Partido Colorado no llegaría por sus propios medios, digamos. El Partido Nacional no llega por sus propios medios tampoco si no es por la colaboración del Partido Colorado. Y no es nada más y nada menos que una sociedad electoral. Eso pasó en Salto. Cuando fueron el Partido Nacional y el Partido Colorado separados en Salto, ganó el Frente Amplio. Bien, a ver, ahí hay algunas cosas que yo tengo que volver a puntualizar. Lo de Salto al Partido Colorado lo perjudicó. El Partido Colorado votó menos en Salto que en la elección pasada. Yo honestamente, y se los digo... Pero es gobierno hoy. Es gobierno al visu, es gobierno. Y yo quiero ver, y no tengo el detalle en cuanto a los cargos de responsabilidad política, cómo está distribuido eso. Y con respecto a los colorados que formaron parte de esa coalición republicana y a su vez formaron parte desde el sector colorado. Yo se lo consulté al señor Malaquina y el señor Malaquina me dijo que estaba relativamente conforme con lo que se había logrado en el reparto de responsabilidades en la Intendencia. Está bien. Bueno, cuando en principio es cierto, no había acuerdo, luego finalmente se logró. Habría que ahondar en ese relativamente, pero lo que yo le comento es que electoralmente el Partido Colorado votó menos. Y eso es un dato objetivo. Bien, el Partido Colorado en Montevideo siempre votó menos con respecto a cómo se votaba cuando iba de forma autónoma electoral. Y ya le digo, se sostuvo tosudamente esa estrategia electoral porque la estrategia no era electoral, la estrategia era de generar un sentido de orientación política suprapartidario, que se llama coalición republicana, concertación, etcétera. Bien, entonces volviendo a lo primero, que es la estabilidad del sistema de partidos, si usted no quiere ir hacia los sistemas de partidos que progresivamente son cada vez más accidentes electorales, usted debe de cuidar la identidad de cada partido, el conjunto de principios, sus cuestiones programáticas y propositivas, y también sus canales de participación. Todo esto que se está generando complica. ¿Cómo no va a complicar? Si usted es un colorado de base, primero tiene que convencer a los colorados de base, que a su vez de los colorados que están en la cúspide tiene que convencer a los que conforman esa estructura suprapartidaria. Y en el camino, obviamente, que se van haciendo concesiones. Y lo que ha sucedido al Partido Colorado notoriamente es que se ha atenuado el perfil vallista que se ha ido perdiendo. ¿Eso es responsabilidad solamente del Partido Colorado? Por supuesto. Y de esta primera pero no línea. Asociarse con otros. Y de esta primera. No, pero pasa que la obsesión asociativa es lo que ha mitigado los perfiles identitarios del vallismo. Y ahí si a usted lo mitigan, hasta que usted no se parece más a eso, ¿qué hace el perfil electoral del vallista? Se va. ¿Hacia dónde se ha ido? Hacia el Frente Amplio, notoriamente. Es más, yo voy a traer acá una discusión que se dio a nivel público entre Fedele, hoy en el Frente Amplio, y Mansi. Y esto fue, creo que fue en el año 2017 o 2016. Antonio Mansi. Mansi, uno de los creadores de la concertación republicana, decía que era preferible que el Partido Colorado no creciera sobre su perfil vallista, porque en una eventual doble vuelta ese perfil vallista no era asegurable hacia votar a un candidato del Partido Nacional. Y entonces él prefería un Partido Colorado más chico, pero en bloque, que se asociara y se identificara con el Partido Nacional. Eso está escrito. A esos niveles de sometimiento y arrinconamiento de un perfil ideológico, nada más y nada menos que del vallismo. Entonces, cuando esas cosas, uno obviamente es una persona que sigue la lectura más fina de la interna partidaria, pero cuando esas cosas son escritas, esas cosas son sostenidas, es muy difícil tapar el sol con el dedo.
Le digo más, y voy a traer otro ejemplo del año 17. El año 17, en aquel entonces, Ballistas Orejanos, liderado por Fernando Amado, hoy en el Frente Amplio. Sí, Amado, que era tan colorado que se terminó en el Frente Amplio. Sí, claro, es que yo le estoy narrando ese arrinconamiento que tienen las fuerzas disidentes adentro del Partido Colorado. Y voy al ejemplo. En el año 17, en una rendición de cuentas, Amado vota con el Frente Amplio, negocia un conjunto de solicitudes que tenían que ver con recursos para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, recursos para la educación, y vota aquel artículo 15 que difería en el tiempo el pago de eventuales juicios ganados contra el Estado. Bien, el votar eso significó que el Partido Colorado votara en su convención nacional una admonición a Ballistas Orejanos diciendo que su actitud hería la sensibilidad colorada. Es decir, y vuelvo a decir, la sensibilidad colorada la tenían quienes no votaban con el Frente Amplio y señalaban con el dedo acusador. Entonces, todos esos procesos, cuando después usted se va a presentar a elecciones y dice, bueno, tenemos inclinaciones populares fuertes, queremos articular con las organizaciones sociales, queremos articular salidas de contingencia, las emergencias populares, etcétera, porque eso es el vallismo, y después tiene que llevar en la preferencia mayoritaria personas que lo van a ningunear, personas que no le van a incorporar esos perfiles programáticos, bueno, pues muy difícil. Bien, todo ese proceso de devastar las identidades diferentes del Partido Colorado al grito de hay que ser unidos, no hay que tener diferencias, cuando en verdad el Partido Colorado siempre tuvo diferencias, siempre. ¿Con el Partido Nacional? Con el Partido Nacional ni que hablar. Bien. Pero tiene más diferencias con los que están hoy en el Frente Amplio. Pero tiene, mire, tenía diferencias no solo con el Partido Nacional, tenía diferencias internas fuertes siempre. O sea, el Partido Colorado era una coalición de partidos. Usted tenía el Partido Colorado ballista, era un partido. Después estaban los riveristas, después estaban los vieristas, que coaligaban electoralmente para ir juntos en contra del Partido Nacional, que representaba un liberalismo de corte autoritario, heredero de Rosas y de Uribe. Bien, entonces, y usted me pregunta, ¿mayores diferencias con el Frente Amplio que con el Partido Nacional? Miren, algunas cosas sí, en otras no. El Partido Colorado siempre ha sido equidistante. Cuando el Partido Colorado sostuvo sus dos alas, y en algunas cosas estaba más cercano al Frente Amplio, y en otras cosas más cercano al Partido Nacional, porque en verdad estaba cercano a sus propias ideas. Acá el tema es que hay que atenuar para parecerse a. Entonces, ese proceso, que es largo, nosotros lo señalamos, y además señalamos una cuestión negativa en las consecuencias, que es el adelgazamiento de los marcos conceptuales que tienen que tener los partidos políticos para que no se transformen en accidentes electorales y en cotos de casas personalistas. Me gusta Francisco, vamos con Francisco y somos francisquistas. Me gusta fulano y somos fulanistas. Esos golpes de timón que nosotros los vemos permanentemente en América, son frutos del adelgazamiento de los marcos conceptuales. Bien, entonces esa consecuencia nosotros no la queremos. Bien, y somos defensores del Partido Colorado. Entonces, y por eso hablamos, ventilamos públicamente este tema, porque queremos que más colorados defiendan nuestra estructura, nuestra autonomía, y le volvamos a dar a la ciudadanía un Partido Colorado abierto que a través del lente de sus ideas prepare el futuro, porque esa es la tarea de un partido. ¿Usted cree que en un camino, en un proceso donde el Partido Nacional, Colorado e Independiente eventualmente logren crear un partido, un lema nacional, la identidad del Partido Colorado se diluiría? Y naturalmente la marca superior va licuando los componentes internos. O sea, ¿quién se acuerda de Porting?
es hincha de Defensor. ¿Ah? O sea, ese tipo de procesos, porque además... Bueno, en primer lugar le voy a responder, Dios me libre, no, pero... no es Defensor. No, pero cuando los jugadores de básquetbol de Defensor Sporting van a arrancar el partido, lo que gritan es Sporting. Bien, está bien. Pero para el gran pueblo seguidor... En general se dice Defensor. Se van licuando. Ajá. Pero es algo natural, porque además incluso después que usted hace esa coalición o ese nuevo partido, después en la opinión pública le comienzan a marcar la diferencia. Che, ya están todos peleados, ¿pasa o no pasa? Se lo señalamos permanentemente. Entonces ese tipo de cosas conlleva a procesos internos que todavía van a apretar más las diferencias. Y además vayamos, y yo quiero ser claro que esto no tiene intencionalidades electorales. Bien, o sea, no es lo que mueve, no es el motor, lo electoral. Pero analicémoslo del punto electoral, del punto de vista electoral. El pasaje de octubre a noviembre permanentemente genera descalces. ¿Ah? Entonces, si usted adelanta esa situación, bueno, lo que va a pasar es que va a haber necesariamente actores políticos o ciudadanía en general que dicen, no, mirá, ya está, voy a buscar por otro lado. Bien, y ahí engruesa el Frente Amplio, engruesan los Salles, engruesan los partidos emergentes. Entonces, no siendo eso el leitmotiv de todo este movimiento, que es, vuelvo a decirlo, la defensa del Partido Colorado, la defensa de un sistema de partidos políticos fuertes en el Uruguay, bueno, desde el punto de vista electoral no es acertado tampoco. Ahora, ¿usted ve que ese mismo proceso haya pasado en el Frente Amplio del 71 para adelante? ¿Que el Partido Comunista dejó de ser el Partido Comunista? ¿Que el Partido Socialista dejó de ser el Partido Socialista? ¿Que el PDC dejó de ser PDC? El PDC ha desaparecido prácticamente, con todo cariño a Licandro, ¿no? Que fue su primer lema, ha desaparecido. Pero además el Frente Amplio ya nace como una coalición, es distinto. Y ha tenido desde su fundación una conducta permanente de la búsqueda del consenso y de manejarse con mayorías altas para que las cosas se filtren. Eso en defensa de las minorías. Ninguno de esos procesos son naturales, ni en el Partido Nacional ni en el Partido Colorado. Bueno, el Partido Colorado, ya le digo, el arrinconamiento, la asfixia permanente a los sectores vallistas ha sido lo que ha informado esa diáspora del vallismo. Entonces, son cosas distintas. También puedo citar, porque en verdad lo he visto, uno de los partidos más viejos del mundo, además del Partido Colorado, del Partido Nacional, es el Partido Liberal Inglés, herederos de los Whigs y los Tory. Cuando surge el laborismo, el Partido Liberal alternadamente, porque el laborismo le comía perfil ideológico, alternadamente hacía alianza con los conservadores, y lo que terminó pasando con el Partido Liberal Inglés fue su prácticamente desaparición. No es una buena señal para el electorado bajar la bandera y guiarse exclusivamente por los resultados. El Partido Colorado tiene que sostener sus estructuras políticas y sus presentaciones electorales. Y en lo departamental, donde hay una tendencia, no es una tendencia, sino un sesgo hacia la concentración por el tipo de diseño electoral que se tiene en los gobiernos departamentales, que no hay doble vuelta, ahí lo que tiene que hablar el Partido Colorado es que nosotros tenemos una mala democracia a nivel departamental. Todo lo que nosotros nos jactamos de bueno a nivel nacional, bueno, lo podríamos señalar como negativo a nivel departamental. El diseño institucional, mayoría automática para el intendente. Una paleta de iniciativas privativas tremendamente amplia. Dictámenes del Tribunal de Cuentas que no son vinculantes. Entonces, eso hay una concentración de poder en el intendente que ha llevado a excesos. ¿Ah? Excesos dentro de la ley y excesos fuera de la ley. Partido Colorado lo que tiene que hacer ahí
es trabajar una reforma constitucional para que tengamos una democracia de primer nivel y que se corresponda con la calidad democrática que tenemos a nivel nacional. Y no tirar el atajo, porque lo que hacen los compañeros o los malos compañeros, en algunos casos colorados, es tirar el atajo, pasarse a las tiendas blancas y ser cómplice en esos abusos. Lo que pasa es que usted lo que plantea, que puede tener sentido partidario, digamos, solo se puede lograr si se tienen votos. Y si no se tienen los votos, quedarán como unos buenos postulados, pero no se llega a más nada que a eso. ¿Cómo conseguirlos? Bueno, a ver, lo primero para conseguir el apoyo... Porque hay expresiones departamentales del Partido Colorado, como puede ser Montevideo, donde tiene solamente un edil, donde son realmente marginales. Sí, pero justamente lo marginal ha sido producto de este tipo de conducción partidaria que permanentemente piensa en la alianza electoral en vez de la reconstrucción partidaria. Y lo primero para conseguir el apoyo de la ciudadanía es plantear estas cosas. Esto que yo ahora estoy pudiendo plantear, gracias a la generosidad que usted me invita, o sea, ¿cuántos colorados ha escuchado de la primera línea decirlo y sostenerlo? He escuchado todo lo contrario, en realidad. Exactamente. Es que hemos tenido, o sea, los resultados que hoy tenemos son hijos de esa dirección, que es una mala dirección. Es una dirección que mata al partido, mata a la estructura. ¿Ah? La desbasta. Uh-huh. Entonces, también podría decir que 15 años después de la debacle electoral que tuvo el Partido Colorado en 2004, volvió a ser parte del gobierno. Está bien, pero yo vuelvo a decirle, cuando usted alcanza un gobierno y no tiene mayoría, usted necesita generar una coalición de gobierno o una coalición parlamentaria. ¿Bien? Eso está bien. Ahora, yo, como actor del sistema político, yo tengo que presentarle a la ciudadanía el mejor Partido Colorado, la mejor estructura de participación. Y el Partido Colorado está estancado en esa situación, totalmente estancado. Entonces, mi responsabilidad es tener el mejor partido, hablarle a la ciudadanía, invitarla a participar de esta renovación o reconstrucción del Partido Colorado y no a la construcción de un partido distinto. Uh-huh. ¿Bien? Por eso, entonces usted, con una mirada de Partido Colorado en una coalición de gobierno con el Partido Nacional y otros partidos, no tiene objeciones con respecto a eso. Y una coalición que se dé en el ámbito parlamentario, tampoco. No tengo ningún tipo de inconveniente en que el Partido Colorado preste los votos en el Parlamento o integre un gobierno en tanto y en cuanto se acuerden los marcos que incorporen los postulados de nuestro partido. Pero hagamos un caso de laboratorio. ¿Ah? Imaginemos que el Frente Amplio alcanza el gobierno y no tiene mayorías, y apostando a conjunto de ideas de frontera con el Partido Colorado, ofrece al Partido Colorado un cogobierno. ¿Por qué negarse? ¿Me explico? Porque usted se tiene que centrar en sus ideas y en lo que piensa y en lo que usted le presentó a la ciudadanía. Pero vamos al principio, ¿no hay más acuerdos con el Partido Nacional que con el Frente Amplio? Yo creo que, o al menos en mi punto de vista, hay equidistancia. En algunas cosas hay más acuerdo o más cercanía con el Frente Amplio y en otras con el Partido Nacional. Porque, vuelvo a decirlo, usted tiene que representar un conjunto de ideas propias. Y si después viene un gobierno y le dice, alguien que quiere conformar gobierno y que no alcanzó la mayoría, le dice, mire, yo quiero que usted me acompañe. Entonces usted le va a plantear, mire, estas son mis ideas y estos son mis límites. ¿Me explico? Uh-huh. Y ahí se podrá acordar o no se podrá acordar. ¿Y eso no es más fácil de acordar con el Partido Nacional que con el Frente Amplio? Y bueno, a ver, con el Partido Nacional claramente ha sido más fácil porque tanto colorados como blancos han alcanzado el gobierno sin mayoría y han tenido un ejercicio notorio de ese acercamiento. Bueno, de hecho ahora el Frente Amplio no tiene esa mayoría, se les está buscando un cabildo abierto.
Está bien, y los tiene que buscar. Es que, a ver, el ejercicio de intentar acordar no es malo. Es lo que requieren los ciudadanos, porque volvamos a las bases de un sistema de partido y un sistema democrático. O sea, cada partido representa cierto grado de ideas y cada partido representa cierto grado de personas que tienen que sentirse identificadas. ¿Para qué? Para no terminar en la Bastilla, ¿me explico? Para después incorporar los actos de gobierno. Entonces, el que no llega tiene que intentar acordar, y eso no implica dejar de lado lo que se piensa. Ahora, el proceso que está llevando adelante esta primera línea partidaria desde hace 25 o 30 años tiene que ver con la dilución del Partido Colorado dentro de otra estructura. Y vuelvo a cosas que se han dicho, que han quedado escritas. Como lo que hoy señalaba de Mansi, preferimos perder a los ballistas antes de ir a una segunda vuelta con gente que no sabemos si nos va a votar. Está bien, pero Mansi, y con todo respeto trabajé con él, trabajó acá en la radio, no es una figura central del Partido Colorado, es una expresión de una persona que buscaba en todo caso una mirada coalicionista, pero no era una persona central dentro de la vida orgánica del Partido Colorado. En todo el proceso de generación de la concertación republicana del año 2014 fue determinante. Él y su grupo político, Juan P. Pasquet también. Bien, o sea, acá hay movimientos subterráneos que comienzan a emerger como la vertiente de agua luego de que han acumulado lo suficiente. ¿Qué le responde a aquellos que, por ejemplo, nuestro querido compañero Graciano Pascale, plantean definitivamente que de haber ido en un lema común en la elección de octubre, quienes hoy tenían mayoría parlamentaria sería la coalición republicana y no el Frente Amplio? Que es una lectura tremendamente superficial. Uno pensaría que en verdad lo dice porque su intención es la de generar ese partido. O sea, ese tipo de lecturas son superficiales. ¿A quién le dice a usted que lo que pasa en ese descalce de octubre a noviembre no le va a pasar a usted en octubre si conforma ese partido? Le va a pasar. Y es más, y vuelvo a el tener un Partido Colorado fuerte. De la misma manera que tenemos malos correligionarios que se pasan de nuestro partido al Partido Nacional en las departamentales, como fue el hecho bochornoso de Fernando Alves, que era el candidato a intendente Colorado, era miembro del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, se baja y se va a trabajar con Abella. De manera que tenemos esa situación. ¿Qué es lo que va a pasar cuando usted tenga un candidato a presidente de origen de otra colectividad? ¿No va a pasar lo mismo con los que aspiran a ser candidatos a diputados? O sea, estamos en un proceso de descomposición del Partido Colorado que hay que cortarlo de tajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lecturas como la de Pascale son tremendamente engañosas. Mucha gente, cuando vea que el candidato es fulano de tal, del Partido Nacional, va a decir, no, yo eso no lo voy a votar. Uh-huh. Y consistentemente usted pierde de octubre a noviembre votos. Pues si usted adelanta, lo que va a hacer los va a perder en octubre. Puede ser engañoso, pero matemáticamente es cierto. Por lo menos en la expresión de octubre. Claro, pero la política no es matemática. Pero los votos se reparten de esa manera. Está bien, pero en política 2 más 2 no es 4. Es así. ¿Por qué? Porque la gente no es un costal de arena que usted la lleva para donde quiere. ¿Me explico? Es así. Entonces, cuando usted genera esa nueva estructura, y bueno, va a haber colorados que no se van a ver identificados. Y va a haber incluso nacionalistas que puedan no verse identificados. Y los va a perder. ¿Usted cree entonces que estos votos que habitualmente los partidos que hoy vamos a dar en llamar coalición republicana de octubre a noviembre pierden votos, lo pierde desde el Partido Colorado? Bueno, ese seguimiento fino, yo no lo puedo aseverar. Seguro que hay colorados que no han votado en segunda vuelta. Seguro que hay independientes que no han votado en segunda vuelta. A ver, el que pasa de segunda a primera, de primera a segunda, el Partido Nacional es el que eventualmente pierde menos. Bien, pero hay un descalce. Porque vuelvo a decir,
no es por suerte, es por construcción del republicanismo de los uruguayos, es que los partidos no son accidentes electorales, ni son partidos de intereses. Nosotros en el Uruguay tenemos partidos de principios y hay que sostenerlos en esa forma. Si usted no lo sostiene como partido de principios, nos va a pasar lo que pasa en Argentina, no va a pasar lo que pasa en Venezuela, no va a pasar lo que pasa en Perú, en tantos otros lugares donde la inestabilidad de esas estructuras que deben de representar a la ciudadanía terminan por el cansancio, el agotamiento, el descreimiento, y eso luego termina siendo presa de inescrupulosos que acceden al poder y que pactan con todo tipo de poderes fácticos, económicos, corporativos, etcétera. El ciudadano está cada vez más perdido y se debilita un sistema que no es el mayoritario en el mundo. Vivir en democracia y vivir en democracia plena es una excentricidad de los uruguayos. Ese 7-8% de la población mundial vive dentro de democracias plenas. Y cada vez más crecen los sistemas híbridos, en donde usted dice que es democracia, pero tiene tantos tintes autoritarios que uno empieza a dudar. Entonces, nosotros cuando hacemos esto, que parece principista, es principista en el sentido de que queremos sostenernos dentro de un sistema de partidos que le dé la estabilidad a nuestra democracia para que los uruguayos tengamos la posibilidad de decir orgullosamente que vivimos una democracia plena. En el cierre, ¿qué espera que pase a partir de estos postulados que ustedes vienen levantando, de estas banderas que ustedes vienen levantando, que cada vez que hay un mensaje coalicionista, ustedes sacan un mensaje y se oponen en la vereda de enfrente? Nosotros hablamos desde la vereda de los colorados. De enfrente de la coalición. Ahí va, ahí está. Lo que va a pasar es que no va a haber partido republicano o coalición republicana en octubre. Y ahí nosotros hemos pedido que se expresen, que sean claros, y ya hay líderes nacionales como Pedro Bordaberry, que no se ha apartado de esa situación y de esa circunstancia. Después, límites a estas intenciones de coordinación. Si yo tengo un proyecto de ley que no llevan los blancos, ¿los colorados lo van a negociar con el Frente Amplio? Yo quiero que sí. Yo necesito que sí. O voy a quedar afuera dentro del elenco de colorados que intentan presentar proyectos porque los blancos dicen que no. Entonces, ese tipo de cosas requieren que se clarifiquen, porque en definitiva, volvamos al principio, los partidos son estructuras de participación para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan formar parte de este sistema republicano. Ahora, una última pregunta, y es muy personal. El principal coalicionista hoy que tiene el Partido Colorado es Andrés Ojeda. Y es el sector al que usted pertenece. Lo dijo al comienzo del reportaje, por eso se lo pregunté específicamente. Sí. ¿Por qué se da eso entonces? Bueno, usted respalda a la persona que tiene los mayores intereses y movimienta el partido de la forma tal de que transformarse en lo que usted reniega. Hoy, yo también lo dije, formalmente estoy allí. Claramente estamos en una situación de distanciamiento y de enfrentamiento en todas estas cosas que he estado conversando. Habrá notoriamente una consecuencia que será el ya no estar preso. Necesita conversaciones, pasos para que mantener la civilidad y la cercanía entre correligionarios, que hemos sido colorados, seguiremos siendo colorados y vamos a estar en el mismo partido. Dentro del Partido Colorado, porque eso me hace acordar mucho de lo que decía Amado. Era tan colorado Amado que terminó yéndose al Frente Amplio. Bueno, yo espero que el arrinconamiento que se ha hecho a el perfil vallista, prácticamente que hasta la extinción se frene. Flavio Jardín, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti.